Damos paso a este tema que es el estructural de la Ley de Hidrocarburos. Es a través de cómo se lleva la exploración y la extracción de hidrocarburos que esta ley lo entiende por la vía de asignaciones o por la vía de contratos. Pero esta actividad de los hidrocarburos comienza por la primera etapa, que es la de reconocimiento y exploración superficial. Se consideran, para empezar, hidrocarburos, no solo el petróleo, estamos hablando de gas natural, de líquidos, de condensados, de gas metano, etcétera. Para determinar la posible existencia de hidrocarburos en el subsuelo, en una primera etapa se realizan los trabajos exploratorios a nivel superficial, es decir, sin realizar perforaciones. Se hace una serie de tecnología que, si da tiempo, explicaría. Son trabajos que permiten conocer con cierto nivel de certidumbre las posibilidades que existan hidrocarburos en una área determinada. Si los resultados que se obtienen en la primera etapa son positivos, se toma entonces la decisión de ir a la segunda etapa, que ya es la de perforación. Es decir, que la primera etapa arroja una información que es propiedad de la nación y que es fundamental para la toma de decisiones y para determinar dónde están las áreas sujetas a asignación o contrato. Pero ese mapeo dice cuáles son las áreas rentables, las menos rentables, las de muy baja rentabilidad. En la iniciativa de ley de hidrocarburos se permite otorgar permisos o contratos a particulares para realizar estas actividades de la primera etapa y se permite que los privados hagan uso comercial de la información, lo cual es inaceptable por dos razones. En primer lugar, porque la primera etapa ya la realizó Pemex a lo largo de muchos años y se tiene un mapa del 100% del territorio nacional y de todos nuestros mares territoriales. Ya está hecha la primera etapa de exploración superficial. Ya le costó a Pemex y ahora se lo quieren dar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para que ella a su vez, de acuerdo al artículo 33, tenga el derecho de aprovechamiento comercial de la información. Es imprescindible que en la Ley de Hidrocarburos se establezca claramente la distinción entre la primera etapa, que es esta, y la segunda, que es la de exploración, que es la de perforación y demás. La primera etapa debe de quedar reservada para Pemex en nuestra propuesta o, en su defecto, para el Instituto Mexicano del Petróleo. Debe subrayarse que en esta materia de reconocimiento y exploración superficial, Pemex ha tenido los mayores avances, se tiene la mayor experiencia y no se necesita de nadie porque Pemex ya hizo todo este trabajo. Estos datos demuestran que las actividades de reconocimiento y exploración superficial ya desarrolladas por Pemex son fundamentales y sobre ellas incluso creo que ya estaban muy avanzados cuáles son las áreas sujetas a asignación y cuáles van a ser las áreas sujetas a contrato. No es necesaria la contratación de servicios privados para realizar un trabajo que ya se realizó. Además paso a la segunda fase, que es la de exploración y extracción de hidrocarburos. La Ley de Hidrocarburos destaca que las actividades de exploración y extracción se llevarán a cabo por asignaciones o por contratos. Me refiero primero a las asignaciones. Son, de acuerdo a esta ley, un acto administrativo en el que la Secretaría de Energía otorga a Pemex el derecho de explorar y de extraer hidrocarburos en una área determinada. La Secretaría de Energía
adjudicará las áreas de exploración y campos de producción que esté en capacidad de operar de acuerdo a la definición técnica que vaya a hacer la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y con base en ello, a todo esto se le llamó la Ronda Cero, que es el primer paso de la privatización. Se da en el momento en el que Pemex solicita las asignaciones de proyectos para seguir desarrollándose, pero incluso le pueden ser negadas, como ya lo anunció la subsecretaria de Energía, Lourdes Melgar, que ni crea Pemex que le van a dejar lo que pidió, que solamente le van a dar el 30%. Las leyes son omisas en regular y en transparentar todo este proceso tan importante de Ronda Cero. Tal como está, es arbitrario, discrecional y centralizado, sin criterios, sin fundamentos y sin que haya gente adecuada para la toma de estas decisiones. Optaron por el vacío legal para llevar a cabo con mayor libertad la entrega de los hidrocarburos a las compañías extranjeras, y más adelante me referiré a las cifras. Nosotros de entrada estamos solicitando que la Ronda Cero, esta oculta, se cancele. Primero este Congreso legisle en la Ley de Hidrocarburos el procedimiento y luego se proceda a elaborar la Ronda Cero. Se despoja a Pemex, se achicó en esta primera Ronda Cero y se despojó a Pemex de sus áreas de mayor rentabilidad. La Ronda Cero no resultó un derecho de preferencia para que Pemex escogiera los mejores campos y proyectos, como se dijo, sino fue la justificación administrativa para despojarlo justamente de ellos. El derecho de preferencia lo tendrán los privados. De aprobarse esta solicitud nimia que hizo Pemex, se quedaría solo con el 42% del total de las reservas y los privados con el 58% del total de las reservas. Además, como no hay leyes, caben muchas hipótesis: que la CENER no le otorgue los proyectos que pidió, como ya lo dijo, que Pemex tenga que renunciar a las asignaciones otorgadas por las condiciones en las que está, que la Secretaría de Energía revoque asignaciones ya dadas o que migre de asignaciones a contratos. El conjunto de todas estas medidas están diseñadas para lograr la extinción de Pemex. Será una muerta lenta o semilenta solo para que la población siga pensando, al menos en este sexenio, que Pemex está sobreviviendo. Pemex entrará al juego perverso de una competencia desleal, donde todas las reglas favorecen a los privados, mientras que la paraestatal se le limita seriamente en su capacidad financiera y se la imposibilita para seguir operando. Esta ley está ligada a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que en el título tercero establece un régimen fiscal confiscatorio para nuestra paraestatal del 71.5% de impuestos, y el transitorio 14 de la ley de Pemex establece un dividendo de 30% a partir del 2016, es decir, le quitan a Pemex el 100% de sus utilidades y además se le obliga a endeudarse como ya lo hizo en 2013. Se elimina toda posibilidad para que una empresa competitiva en relación a cualquier empresa privada que venga, las empresas privadas solo paguen un impuesto sobre la renta común de 34% y no un impuesto sobre la renta petrolero que es mayor del 50% como lo es en el resto del mundo. Pagarían una regalía entre el 5 y el 10%, regalías que van en otras latitudes, en otros países, del 12 al 25% según el precio del barril. En recursos no renovables, las regalías debieran ser de entre 30 y del 50%, como lo proponen los estudios consultados. Con estas regalías tan bajas para los contratistas privados, en detrimento de Pemex,
pues se entra a una competencia donde Pemex llega atado de manos, de pies y amordazado. Con estas reglas destructivas para Pemex y tan benignas para las petroleras privadas, se conduce indefectiblemente a que Pemex subsista mientras se agotan solo las reservas 1P a las que le dejan, pero tendría que pagar fuertes inversiones en un momento dado si es que quiere llegar a las 2P y a las 3P que también le están asignando. Y con estas condiciones financieras donde se le quitan todas sus utilidades, no habría recursos para invertir justamente en estas siguientes etapas de recursos prospectivos, de reservas 2P y 3P. Y mucho menos podría incursionar en recursos prospectivos que son las no convencionales. Este es el objetivo nodal de este modelo: achicar a Pemex, dejarlo amordazado para permitir la entrada de las petroleras privadas, de tal manera que aunque se le otorgaran asignaciones a Pemex, esta se vería obligada a migrar a contratos. Senadora, le pediría que por favor concluyera su intervención. Le estamos dando más de 5 minutos. Informo a la Asamblea que presidente, la razón por la cual tiene más tiempo. Discúlpeme, pero usted leyó como 60 artículos que estoy explicando. Sí, pero por eso va a haber una discusión sobre eso. Si, o sea, estoy explicando 60 artículos. Le doy 15 minutos nada más. Estoy explicando 60 artículos. Voy en el primer tema. Por eso le voy a dar... perdona. Le voy a dar 15 minutos, como senadora. 60 artículos en 10 minutos. Hasta 15 minutos tiene hasta 15 minutos. Apenas voy a entrar a explicar lo que son las alianzas estratégicas. Una vez que Pemex migra a contratos, solo lo puede hacer a través de alianzas. Las alianzas pueden ser alianzas estratégicas o mediante asociaciones público-privadas. En estas dos características, Pemex en esta ley se le obliga a ir en minoría. No puede ser Pemex mayoritaria ni en porcentaje accionista, y está obligado por esta ley a renunciar al control de la administración de los contratos. Paso a contratos. Todos los contratos se darán mediante licitación, con excepción de las concesiones mineras, que eso con que lo solicite el minero se le da, cosa que vamos a abordar en otro momento. Las iniciativas pretenden entonces que Pemex se asocie o establezca alianzas con particulares, pero solo en minoría, solo sin el control del capital accionario, y tendría que renunciar a la administración de los proyectos. Y en el caso de los yacimientos transfronterizos, lo minimizan al 20% de acuerdo al artículo 17. Además, las propias asignaciones de Pemex, puede haber contratos privados, o sea, Pemex está en aguas someras y una petrolera internacional puede estar a otra profundidad, es decir, a esto le llaman coexistencia, solo para no exhibir el término sobreexplotación. Le llaman coexistencia a que dos petroleras al mismo tiempo estén en un mismo yacimiento sacando a velocidad del rayo todo el hidrocarburo que se pueda en el menor tiempo posible, sin esperar a la restitución de reservas, con un peligro enorme para el futuro de nuestro país. A esto nosotros le llamamos acelerar el ritmo del saqueo, el lucro, obtener el lucro en el menor tiempo posible, en este mismo sexenio. Además, las asignaciones se darán en caso excepcional, por única vez, y por lo tanto que Pemex ya no podrá tener más que las reservas 1P y se acabó, porque está en esta ley considerada como caso único, excepcional. Las asignaciones además pues no tienen certeza jurídica, y Pemex, de celebrar contratos de servicios,
no podría escoger sus socios, se los tiene que imponer la Secretaría de Energía, y además de no poder decidir su socio, además tiene que la CENER además le impone contratos de servicios y lo puede llenar de un contratismo de servicios y convertir a Pemex en una mera administradora de contratos. Todas las decisiones de Pemex las toma en un caso la Secretaría de Hacienda y en otros casos la Secretaría de Energía. ¿Cuál es entonces la autonomía de gestión? ¿Cuál es la autonomía financiera que tanto propalaron? Por otro lado, las asignaciones no prevén un procedimiento de indemnización en el caso de que le quiten una área asignada. Todo donde Pemex ya está con maquinaria, con tecnología, con capital invertido, se le quita y por lo tanto se trata de un despojo cuando la CENER decida quitarle una área asignada. Se obliga a Pemex a entregar a la Comisión de Hidrocarburos toda su información geológica, estratégica, incluso la ya interpretada, y se le castiga si no lo hace, y es uno de los mayores activos con los que cuenta nuestra petrolera. Esta información además se puede vender a los privados, se puede comercializar, y esa información ya procesada, financiada, interpretada por Pemex en cada yacimiento, en cada cuenca, en cada campo. El octavo transitorio establece que será la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda quienes puedan tener libertad para dominar y hacer con esta información lo que a su juicio se determine. Esto es inaudito y seguro es México el único caso en el mundo. Para colmo, se suprime el marco legal público que rija el marco privado e incluso en controversia se aplique el derecho internacional. Ya no aplicará para Pemex ni la ley de entidades paraestatales, ni la ley de adquisiciones, ni la ley de bienes públicos, ni la ley general de obras públicas, ni otras leyes que por obvio de tiempo no voy a comentar. Nuestras propuestas son muchas. No debemos aceptar ese régimen fiscal confiscatorio porque hubo una promesa de hacer estas leyes en diciembre a cambio de que Pemex quedara completamente con un régimen fiscal benigno que le ayudara. Las asignaciones no pueden ser excepcionales, sino un mecanismo que asegure los montos de reinversión necesarios para que Pemex pueda desarrollar toda la cadena productiva de la industria energética y para asegurar la estabilidad económica del país y la salvaguarda de nuestra soberanía energética. La migración de asignaciones a contratos debe limitarse y solo puede ocurrir en casos que sea conveniente para el interés nacional, es decir, impedir la migración cuando esté de por medio el interés nacional. Todos los contratos deben establecer la cláusula que obligue a la transferencia tecnológica a favor de Pemex. Como está redactado, no hay esa obligatoriedad. La discrecionalidad, la omisión legislativa, las megafacultades para la Secretaría de Hacienda y la CENER se prestan a la corrupción y a la pérdida de recursos. Debe haber reglas claras, transparentes, facultades equilibradas y controles democráticos por parte del Congreso. Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación debe de tener facultades de auditoría en tiempo real y un sistema de fiscalización y rendición de cuentas que están suprimiendo ustedes en esta ley. Todo es la autoevaluación, la autosupervisión y la autosanción.
En los contratos de asociación de Pemex con privados debe asegurarse el control mayoritario de Pemex, que quede en 51% como accionista mayoritario al menos, y en la toma de decisiones, incluidos en los contratos transfronterizos. El Congreso debe aprobar la ronda cero, y paso rápidamente a la ronda cero por último. La ronda cero, el 31 de marzo, Pemex entregó una solicitud a la Secretaría de Energía para que se le asignen reservas y recursos prospectivos por un total de 42% y que el 58% quede en manos privadas. Desde este primer paso, Pemex queda en minoría. Las cifras deben desglosarse para entender bien este tema tan importante de ronda cero. Empiezo. Las reservas de hidrocarburos se dividen en tres grupos. Reservas probadas, que son las 1P, son hidrocarburos de petróleo y gas natural que pueden extraerse con un alto nivel de probabilidad. Son los yacimientos que ya están en producción, son los yacimientos que ya pueden empezarse a producir en el momento en que se haga el pozo. Pemex solicitó la totalidad de estos yacimientos, pero la ley dice que Pemex puede recibir asignaciones de los campos y yacimientos que ya esté produciendo, no los que no esté produciendo. Se dio en 2011 y 2012 los principales campos de yacimientos 1P a través de contratos integrales, que será materia en otro momento. Los yacimientos estratégicos, donde está el 100% de la actual renta petrolera, los cedieron en una parte en forma incondicional. Pero las reservas 1P son importantísimas y son las que ahorita tiene Pemex. Las reservas probables, las 2P, la probabilidad de encontrar hidrocarburos es de un 50%. Se debe hacer inversión para extraerlos. Pemex solicitó el 61% de estas reservas. Las reservas posibles, que son las 3P, son yacimientos con probabilidad de alrededor de un 10% y que haya hidrocarburos. Pemex solicitó el 56% de las reservas 3P, de las reservas posibles. En resumen, del total de reservas 1P más 2P más 3P, que es un total de 43.800 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, Pemex solicitó el 71%, es decir, 31.300 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Los privados tendrán de primera parte el 29%, es decir, 12.500 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Otra precisión muy importante, las reservas 1P alcanza para 10.2 años, las reservas 2P alcanzan para 19.3 años, las reservas 3P alcanzan para 32.9 años, y estoy dando datos de Pemex. O sea que Pemex se está quedando con las reservas de más corto plazo, las de 10.2 años, y los privados con la reserva energética de largo plazo. A eso se le llama perder soberanía energética aquí y en cualquier parte del mundo. Otra precisión fundamental, no confundir términos, reservas con recursos prospectivos. Paso a explicar recursos prospectivos, senadora, que son adicionales. Le pediría que concluyera, en virtud de que hay 5 compañeros de su grupo que habrán de participar y poder explicar de manera detallada. Sí le pediría que por respeto a la Asamblea y respeto al reglamento, le pido que concluya en un minuto más, por favor. Los recursos prospectivos son algo hipotético. Pero ahí se hacen trabajos de reconocimiento y exploración superficial que ya hizo Pemex, y
De acuerdo a la información de Pemex, ahí hay 112.8 miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Y de esta parte solamente se le está dando el 31%. De la información, Pemex estima que el 22% de los recursos prospectivos se encuentran en yacimientos terrestres y en aguas someras, y un 25% adicional se encuentra en aguas profundas y el 53% en yacimientos no convencionales, es decir, en lutitas. De todos estos recursos, a Pemex solo se le están entregando el 31%, a los privados se les está dando el 69% restante. Si se suman reservas más recursos prospectivos, en síntesis, a Pemex se le está dando el 42%, y a los privados el 58%. Falta explicar gas shale, tecnología, contenido nacional, transformación, cómo se hace el tipo de alianzas, cómo están las plataformas, cómo se está dando en cada uno de estos yacimientos la transformación. Pero en obvio de tiempo, y de verdad ese no fue el acuerdo, se dijo que podíamos exponer 60 artículos, al menos 2 minutos por artículo, y aquí se está quitando el tiempo. Espero haber sido clara en materia de asignaciones y contratos, por lo menos.